Bueno, pues hoy estamos aquí de nuevo para hablar de otro tema, pero vamos a seguir en la misma línea de la que estábamos, que era qué es la marca de la bestia, ese famoso número del 666, ¿no?, que está en los escritos de la Biblia, qué es lo que representa y a cómo nos va a afectar a todos, ¿no? Eso es lo que estamos investigando. Y hoy, para poder desarrollar este tema, vamos a unificar varios que ya se han presentado hace muchos años. Ya diría yo hace 20 años que partes de las cosas que vamos a mirar hoy ya se presentaron y fueron una de las cosas que a mí me despertó. Hoy, muy gran parte de esta temática que vamos a ver hoy fueron las cosas que a mí me hicieron abrir los ojos. Fueron de las cosas que me hicieron ver que este mundo no es lo que uno se pensaba, que las cosas de este mundo, digamos que son mucho más trascendentales que nos podíamos imaginar, ¿no? Especialmente respecto a las personas que lo gobiernan y llevan adelante y a cabo estos planes. Entonces, bueno, quizá para algunos hoy va a ser una conferencia un poco fuerte, van a haber algunas cosas que igual, bueno, nos pueden remover, pero creo que es necesario que sepamos realmente a qué nos enfrentamos y las personas que están llevando a cabo pues todo este nuevo orden mundial, ¿no?, y cuál es su carácter. Esto era lo que estábamos analizando para ver estos dos poderes en concreto, ¿no? Tenemos el de la izquierda, que es el Vaticano, y el de la derecha, que es el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? ¿Veis la simbología que se repite? Tenemos el obelisco y la cúpula, y tenemos el obelisco y la cúpula. Entonces hay una semejanza entre estos dos poderes. Y ya identificamos en la conferencia anterior como la primera bestia de Apocalipsis 13, de ese capítulo de la marca de la bestia, era el papado. Lo habíamos identificado ya como esa gran ramera de púrpura y escarlata, ¿no? ¿Os acordáis? Pero ahora vamos a analizar la segunda bestia, porque si recordáis en el capítulo hablaba de que una segunda bestia era la que hacía que todo el mundo adorara a la primera e imponía esa marca que le pertenecía a la primera, ¿no? Y entre los dos formaban una imagen que se llamaba la imagen de la bestia. ¿Y qué es lo que une esos dos poderes? Pues se ve representado por ese símbolo del centro, las sociedades secretas o el espiritismo, lo que podemos llamar como hechicería, magia, contacto con demonios y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, en la conferencia pasada estábamos analizando cómo en la Revolución Francesa, a través de este simbolito, nos delataba cómo los jesuitas estaban detrás de la Revolución Francesa y también de la República Española, ¿no?, de esa guerra civil. De nuevo hoy vamos a ver un símbolo que también nos va a delatar quiénes están detrás, ¿no? ¿Cómo trabajaban? Pues uno de sus, digamos, manera de funcionar era a través de los jacobinos, que eran unos revolucionarios franceses, y vimos que a través de Voltaire, y bueno, hay muchos otros que no mencionamos, pero que estaban con los jesuitas provocando esa revolución. Y vimos también que ese símbolo también estaba en el movimiento de la República Española, en la guerra civil. No sé si recordáis esta imagen, se me olvidó mencionar que justo aquí, si veis, entre las banderas donde las mujeres están adorando a esta mujer, esta diosa, la diosa de la razón, las banderas en sí forman casi como unas alas, ¿no?, que nos puede recordar a la imagen que vimos de la María Ana, que era el símbolo de la Primera República, a la vez que también era el símbolo de la Segunda República Española, que era la misma que el símbolo de la Revolución Francesa. Recordad, esa María Ana, símbolo del catolicismo, ¿no?, de la Virgen María. Y nos recordaba a esta diosa que venía de los orígenes del catolicismo, digamos, de religiones y adoraciones babilónicas y persas, que se llamaba Anaíta, ¿vale? Tenemos María Ana y Anaíta. Curioso porque la tradición católica dice que la madre de María, la Virgen María, se llamaba Ana. No aparece en la Biblia por ningún lado, pero ellos lo dicen. Entonces tenemos María y tenemos Ana, y tenemos aquí a Anaíta. ¿Por qué lo muestro? Bueno, luego lo veréis. Recordad que esta diosa era diosa de la fertilidad, era inmaculada, virgen y diosa de la sabiduría. Pues en la Revolución Francesa, lo que hicieron fue llevar a esta mujer, que era una cantante de ópera, y se llamaba Sofía Momoro, y a ella le llevan dentro de la Catedral de Notre Dame. ¿Qué significa Notre Dame? Nuestra Señora.
la Catedral de Nuestra Señora. Entonces, supuestamente un movimiento revolucionario anticatólico coge a una mujer y la deifica como diosa de la razón y la introduce dentro de la Catedral de Notre Dame y la entronifican como una diosa, curiosamente en la Catedral de Nuestra Señora, un movimiento promovido por el catolicismo. Entonces vemos que a través del ateísmo ellos también pueden generar revoluciones, ¿no? Nos lo delataba ese símbolo, el gorrito frigio, y como sabemos, hemos leído antes en la Biblia, que el poder católico, el papado, lo que quiere es oprimir todo aquel que quiera leer la Biblia, ¿no? Interesante que Anaíta era la diosa de la sabiduría. ¿Sabéis lo que significa Sofía? En griego significa sabiduría. Entonces, de nuevo tenemos la misma diosa. Esto, quizá en futuras conferencias, veremos la relevancia que realmente tiene, pero es inevitable mostrarlo y ver que está todo ligado, ¿no? ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues en aquella época, antes de la Revolución Francesa, hablamos de ese periodo de 1260 años de persecución a la cristiandad, ¿no? Aquellos que querían leer la Biblia. Pues muchísimos protestantes, miles o millones diría yo, fueron masacrados por querer estudiar las Escrituras. Y este es el periodo en el que nosotros estábamos en esa profecía, ¿no? Finalmente, ¿qué pasó? Que se descubrió una nueva tierra, una tierra, digamos, virgen, donde no había casi población, y muchos protestantes de aquella época que estaban huyendo de la persecución papal o incluso de los anglicanos, se mudaron a esta nueva tierra al otro lado del charco, en un continente en Occidente, para generar una nueva nación donde podrían fundarla basada en principios de libertad, huyendo precisamente de la opresión. Y allí se generaron los Estados Unidos de América. Esto fue poco antes, digamos, de la Revolución Francesa. Entonces estamos como en el mismo contexto de la profecía. Pero es que en los Estados Unidos también hubo una guerra civil. Y vimos que en la Revolución Francesa estaban los jesuitas involucrados, ¿no? Ahora veremos quiénes son los jesuitas. También vimos que en la República Española, en la Guerra Civil Española, estaban los jesuitas involucrados. ¿Y en la Guerra Civil estadounidense? ¿Sabéis quién es este hombre? ¿Sabéis quién es? Abraham Lincoln, fue un presidente de Estados Unidos. Fijaos lo que dijo. Esta guerra, refiriéndose a la guerra civil, a la guerra de secesión, nunca habría sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Él lo sabía, de que ahí había un poder católico que estaba infiltrándose en el país para poder provocar un conflicto. Ellos son los principales instigadores de esta sangrienta contienda. He conocido a muchos de ellos en mi vida y de ninguna manera puedo ignorar que ellos odian este país, a sus instituciones y a su constitución. Quieren destruir nuestras escuelas, alienar a los ciudadanos y derribar nuestra libertad. Esto está registrado en un libro de un sacerdote católico que se convirtió, digamos, al protestantismo después de darse cuenta de la corrupción, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un pequeño vídeo de unos pequeños discursos de presidentes de los Estados Unidos pasando por la historia y viendo la transformación de sus palabras hasta los días de hoy, ¿no? Tantos complots ya se han hecho contra mi vida que es un verdadero milagro que todos han fracasado. Cuando consideramos que la gran mayoría eran por las manos adiestradas de asesinos católicos romanos, evidentemente entrenados por los jesuitas. Pero ¿cómo podemos esperar que Dios haga un milagro perpetuo para salvar mi vida? Yo no lo creo. La misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta, y estamos como colectivo, inherente e históricamente, opuestos a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos, porque nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada, la cual depende de la codicia para expandir un temor infundido a sus influencias, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una bien unida y eficiente máquina
que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Sus disidentes son silenciados, no alabados. No se cuestionan sus gastos, ningún secreto es revelado. Esto es por lo que el legislador ateniense Solón decretó como crimen que cualquier ciudadano se encogiese ante la controversia. Les estoy pidiendo su ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar a la gente de América, con la confianza de que con su ayuda el hombre pueda ser lo que nació para ser, libre e independiente. Vosotros creéis profundamente en vuestro sistema, y nosotros igual de profundo en el nuestro. No son nuestras creencias comunes las que nos han traído aquí, sino nuestros intereses comunes y nuestras esperanzas en común. El interés que cada uno de nosotros tenemos de mantener nuestra independencia y la seguridad de nuestras gentes, y la esperanza que cada uno de nosotros tenemos de construir un nuevo orden mundial. Tenemos ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros y las futuras generaciones un nuevo orden mundial, un mundo donde el Estado de Derecho, no la ley de la jungla, gobierna la conducta de las naciones. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, tendríamos una verdadera oportunidad para este nuevo orden mundial, un orden donde unas Naciones Unidas creíbles pueda utilizar su papel de mantenimiento de la paz para cumplir la promesa y la visión de los fundadores de la ONU. La opinión de que los Estados Unidos es parte de lo que ha ido mal en nuestro mundo en lugar de una fuerza que nos ayuda a mejorarlo se ha vuelto demasiado común. Sí, ha habido diferencias entre Estados Unidos y Europa. Y sin duda habrá diferencias en el futuro. Pero las responsabilidades de la ciudadanía global siguen uniéndonos. Un cambio en el liderazgo en Washington no aliviará esta carga. En este nuevo siglo, tanto los estadounidenses como los europeos tendrán que hacer más, no menos. La asociación y la cooperación entre las naciones no es una opción. Es la única manera. La única forma de proteger nuestra seguridad común y promover nuestra humanidad común. La tarea positiva que tenemos ahora es crear un nuevo orden mundial, porque el orden global está cambiando de nuevo. Las instituciones que funcionaron tan bien durante décadas en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial deben reforzarse y algunas deben modificarse. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer. Tenemos que liderar. Tenemos que liderar. Bueno, hemos visto una sucesión, ¿no?, de diferentes presidentes, no todos en línea, pero habéis visto el carácter de los primeros, ¿no? Uno denunciando que su país estaba siendo atacado por una orden militar católica, otro denunciando que su país estaba siendo atacado por sociedades secretas, de las cuales los jesuitas es una de ellas, porque tiene un juramento secreto que leeremos después. Y después, de repente, hay un cambio, ¿no? ¿Y qué les pasó a esos dos presidentes? Fueron asesinados, tanto Lincoln como Kennedy. Veremos también el asesinato de Kennedy realmente por qué fue. Y los demás ya están empezando a hablar de otra manera, con otro carácter totalmente diferente, ¿no? En la profecía de la Biblia que nos decía sobre este poder, ¿no? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Que subía de la tierra. ¿Recordáis el anterior que decía que subía del mar? Decía que el mar era pueblos, muchedumbres, muchas gentes, o sea que ese poder salía de un lugar muy poblado. Entonces, si sube de la tierra, ¿qué saldrá? ¿De un lugar muy poblado también? ¿O saldrá de un lugar muy poco poblado? Pues muy poco poblado, ¿no? Estados Unidos, ¿cómo tenía esa población? Era una tierra que era totalmente despoblada, ¿no? Y dice, tenía dos cuernos esta bestia, semejantes a los de un cordero. En la Biblia los cuernos se representan como poder. Entonces, si es a un cordero, ¿es un poder agresivo? En la Biblia el cordero se refiere a Jesucristo, la persona más mansa que jamás pisó la tierra, ¿no? Entonces, este poder iba a nacer siendo manso, cristiano,
defendiendo las libertades. Dice, pero hablaba como dragón. O sea, que iba a hablar como dragón. Un poder que iba a ser bueno, finalmente se iba a convertir en algo totalmente terrorífico, ¿no? Y fue lanzado fuera el gran dragón, nos dice Apocalipsis 12:9. Veis que la Biblia misma nos da la explicación de lo que significan los símbolos. El dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que un poder nacido, un pueblo nacido de una tierra despoblada, finalmente iba a tener tal poder que iba a poder hablar como Satanás mismo. O sea que iba a hablar igual que el papado, iba a hablar igual que la primera bestia, el cual engaña al mundo entero. ¿Sabéis dónde es este lugar? Esto es la sala de audiencias del Vaticano, con el actual Papa León XIV. No sé si veis algo curioso aquí. ¿No conocíais esto? ¿A qué os parece? ¿Qué símbolo veis aquí? ¿Qué imagen? Unos ojos terroríficos. ¿Y esto qué son? Dientes. Colmillos, ¿no? ¿Es la cabeza de qué? De una serpiente, con las escamas, los ojos, la boca, los dientes, y él está justamente ahí en el centro donde se pone, donde estaría la lengua, ¿no? O sea que lengua de serpiente tiene el papado. Esto es la sala de audiencias del Vaticano. Y para mayor INRI, vamos a verlo desde fuera. Un poder supuestamente cristiano, pero que tiene edificios con símbolos satánicos, ¿no? Es perfectamente la cabeza de una serpiente. ¿Veis el ojo con lo que es los orificios nasales y la forma? Fijaos el dineral solo para hacer este edificio con una simbología que ellos mismos saben a qué representa, ¿no? Que es Satanás. Entonces, decía que este poder tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea que iba a ser manso. Y esos 2 cuernos eran 2 poderes. Y en Estados Unidos sus principales 2 poderes fueron su libertad civil y su libertad religiosa. Era un poder republicano, o sea que no querían monarquías, no querían reyes, porque ya venían huyendo de eso, de la realeza imponiendo religiones, etc. Y su libertad religiosa, o sea que en ningún momento en su estado, en su gobierno, iba a venir un poder a imponer una religión a todo el país, ¿no? Pero dice que iba a hablar como dragón, o sea que eso iba a llegar a un momento que ya iba a dejar de ser. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que Estados Unidos iba a llegar a un momento en que iba a hacer que todo el mundo adorara al papado, al Vaticano de alguna manera. Cuya herida mortal fue sanada. Lo vimos, esa herida mortal que sucedió cuando encerraron en la Revolución Francesa al Papa, y luego finalmente Mussolini le concedió el Estado del Vaticano al papado, ¿no? Y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que la primera bestia le permite obrar a esta segunda, con lo cual la que manda no es la segunda, Estados Unidos no es la que manda, sino que es la primera. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que va a haber una imposición de esta marca, que el que no la adore lo tiene crudo. Pero también de caras a Dios, el que la adore también lo tiene más crudo. Personalmente yo prefiero vérmelas con Dios, ¿no? Estar con Él de su lado, del bando ganador, que no del otro, ¿no? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, todos, aquí no importa si tienes más o menos, o si eres más o menos, esto influye a absolutamente todo el mundo, desde los más poderosos hasta los niños más pequeños. Bueno, los que tienen conciencia, disculpadme, de poder tomar esa decisión. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces vemos aquí 2 poderes representados, ¿no? En esa imagen veíamos un poder religioso y un poder imperial, estatal, ¿no? Estados Unidos y el Vaticano. Pero ¿recordáis cuando miramos la historia del catolicismo? Los que visteis esa conferencia, ¿cómo se empezó el catolicismo? Había un poder romano imperial, que era Constantino, ¿y él qué hizo? Le entregó todo el poder al poder religioso, y él se hizo
sumo pontífice, y finalmente Justiniano ya hizo esa unión de las dos. ¿Y qué es lo que impuso Constantino a todo el mundo que tenía que obedecer? En concreto, un día a la semana. El domingo. Impuso un día a la semana a todo el mundo que lo tenía que obedecer. Y desde ese momento empezó a haber persecución a aquellos que aún guardaban otro día que marca la Biblia. Esto podría ser una imagen de un cordero manso con dos cuernos pequeños. ¿Por qué? Porque es un poder joven. Nos estamos en el contexto de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, cuando se está iniciando Estados Unidos como nación. Es un poder joven, no ha crecido aún, dice que sale de la tierra, con lo cual no es algo que ya lleva establecido mucho tiempo, está naciendo, está germinando. Y cuando se inició, firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos con las famosas primera enmienda, segunda enmienda, donde era su constitución. ¿Y en qué se basaba eso? Pues mira, la primera enmienda dice: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión. Vaya, maravilloso, ¿no? Se funda una nación donde se basa sobre la libertad de expresión. Ni de prensa, o sea que no te pueden obligar a decir lo que puedes hablar en la prensa. Ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ¿no? Genial, ¿no? Ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Esa es la primera enmienda de Estados Unidos, sobre la que se basó ese país. Bastante distinto a lo que estaba promoviéndose en Europa, con la realeza, con el papado y etcétera, todo lo contrario. Y vamos a verlo ahora. Esto es el carácter del papado, ¿no? Esto es, por ejemplo, es una encíclica de Pío IX, donde él dice esto: con tal idea de gobierno social, absolutamente falsa, no temen propugnar la opinión supremamente nociva para la Iglesia católica y para la salud de las almas, que nuestro predecesor Gregorio XVI, de venerable memoria, llamó delirio. Delirio es esto que va a mencionar ahora. A saber que la libertad de conciencia y de culto es un derecho propio de todo hombre, que debe ser proclamado y establecido por la ley en toda sociedad bien ordenada. O sea que vuestro derecho a elegir lo que queréis creer y lo que queréis publicar y lo que queréis hablar y conversar es un delirio para el papado. Y los ciudadanos tienen derecho a una libertad total que no debe ser restringida por ninguna autoridad eclesiástica o civil, o sea que tiene que ser regida por una autoridad eclesiástica o civil, pero más bien para ellos eclesiástica, ¿no? En virtud de la cual pueden manifestar y declarar abierta y públicamente sus conceptos, cualesquiera que sean, ya sea de palabra, por la prensa o de cualquier otra manera, y mientras afirman esto temerariamente, no piensan ni consideran que predican la libertad de la perdición. O sea que para ellos la libertad de expresión, la libertad de conciencia es la libertad de la perdición. Ellos tienen que mandar y ellos tienen que ordenar y regir lo que se tiene que pensar. Entonces, volvemos a Estados Unidos. Se fundó como una nación protestante, pero muchos de los presidentes, por ejemplo el primero, ya estaba dentro de la masonería. Algunos dicen que ya era una masonería corrupta, todos eran illuminatis, todos eran satanistas. Pues bueno, realmente no. Dentro de lo que es la masonería de aquella época había muchos que eran cristianos, pasa que no se habían dado cuenta, o no se querían dar cuenta quizá algunos, de que no eran unos valores realmente cristianos, ¿no? Pero había buena gente dentro de la masonería. Yo no puedo decir en concreto de George Washington, pero no todos los que estaban formando Estados Unidos eran satanistas, digamos, ¿no? O masones declarados en contra del cristianismo. ¿Y qué habíamos hablado que en la conferencia anterior? Que los jesuitas se metieron dentro de la masonería francesa para poder generar la revolución. Entonces, este poder, que obviamente vemos que está en contra de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, ¿qué le va a interesar? Meterse dentro de los Estados Unidos. Y recordad la profecía, empezó como cordero y terminaría hablando como dragón. ¿Quién es el representante del dragón, de Satanás en la tierra, del diablo? Es el papado. O sea que este poder cristiano, protestante, anticatólico, finalmente iba a hablar como el catolicismo, ¿no? Y los jesuitas iban a ser una gran obra para ello. La Compañía de Jesús, como se llama hoy, fue fundado por San Ignacio de Loyola y se fundó el 15 de agosto de 1534. Curioso que primeramente se llamó la Compañía de María, no la de Jesús. Entonces recordemos lo de la diosa de por medio, que parece tener una preeminencia por encima que Jesús mismo.
Bueno, aquí hay un cuadro de quién de quién era Ignacio de Loyola, y recordemos lo que mostramos en la conferencia pasada de esto es el carácter de los jesuitas, ¿no? Vemos aquí un protestante que podría ser representado Lutero, y con un rayo aquí, que es símbolo de Satanás, pues está a punto de matarlo, ¿no? Esto es el carácter de los jesuitas. Ahora, este hombre, Alberto Rivera, fue un hombre impresionante, porque él estuvo dentro de la sociedad de los jesuitas, y se salió. Y empezó a publicar un montón de cómics, para poder hacerlo de una manera amena, a divulgar realmente lo que son los jesuitas. Finalmente lo asesinaron después de varios intentos. Y él revela varias cosas, ¿no? Este hombre fue español, fue canario. Vamos a leer un poco de lo que dice. Aquí vemos su carnet de sacerdote jesuita, para que él demuestre que realmente estuvo dentro de la orden. Y dice así, en una parte, dice: cuando me fui a estudiar para cura, creía que encontraría la verdad y tendría paz en mi corazón como le prometí a mi madre. En cambio me sentía horrible. Mientras más ascendía en la jerarquía jesuita, más corrupción hallaba dentro de la institución. Fui invitado a asistir a una misa negra secreta por unos jesuitas de mucha categoría en un monasterio en la región norte de España. Cuando me arrodillé a besar el anillo de un alto prelado, vi un símbolo que me dejó frío. Era un símbolo masónico, era algo que odiaba y que me habían enseñado a combatir. Todo se estaba desmoronando. Descubrí que el Papa Negro, el general de los jesuitas, que en realidad dirige el Vaticano entre bastidores, también era masón y miembro del Partido Comunista Español. ¿Recordáis que mencioné en la conferencia pasada cómo los jesuitas estaban tanto dentro de las confesiones de Franco como dentro del Partido Comunista Español? Estaban llevando los dos movimientos. La cabeza me dio vueltas cuando descubrí que el general jesuita estaba vinculado con los Iluminados de Londres. ¿Nos suena? ¿Los Illuminati? Hermano, eso es increíble. Estuve enfermo varias semanas. Todo lo que me habían enseñado a combatir estaba interconectado por detrás. Dice aquí Ignacio de Loyola, el fundador de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, fue un miembro de los Iluminados o Illuminati. Veremos que los Illuminati se fundaron después, pero es que ellos ya estaban con esa, con ese poder, con esa manera de funcionar mucho antes. Dice así: gracias a mi experiencia con el espionaje, o sea, con la infiltración, este hombre se infiltraba en determinados lugares donde le indicaban. Me ordenaron unirme a las fuerzas ecuménicas bajo el Papa Juan XXIII. A los protestantes ya no se les llamaría herejes, sino hermanos apartados, y los comunistas ya no eran nuestros enemigos. Vaya, o sea que tienen un cambio de funcionamiento. Ya no atacan, ya no señalan, ya no dicen que estos son herejes, sino ahora cambiamos la manera de funcionar y vamos a hablar de todos los cristianos unidos, vamos a dejar las diferencias, nos juntamos, pero ojo, yo llevo el paraguas y os metéis todos debajo de mí, ¿no? Y fijaos lo que dice aquí: nos hemos infiltrado en todas estas organizaciones. Y pone creyentes, una iglesia mundial, dice protestantes de todas denominaciones, iglesias ortodoxas de toda clase, musulmanes, brahmanes, budistas, mormones, iglesias ocultistas, religiones orientales, meditación trascendental, testigos de Jehová, ciencia de la mente, judaísmo, etc. Se metieron en todas partes. Ellos se introdujeron allí ¿para qué? Para ir cambiando la doctrina de cada una de las creencias y amoldándola a sus intereses, ¿no? Y también a los incrédulos, porque tenemos aquí a los creyentes, pero también a los incrédulos, comunistas, todas las logias masónicas, anarquistas, sindicatos, etc. Hasta los sindicatos, sí, infiltrados por los jesuitas. Y tendrán un poder muy importante los sindicatos en el tiempo final, porque ellos serán los que regirán también este descanso que hablamos, ¿no? Un día de descanso a la semana, de no laboral, con lo cual los sindicatos van a estar de por medio fijo. Entonces ellos se infiltran en todas estas organizaciones. Y dice: gracias a nuestros agentes secretos hemos calladamente entrado en la televisión y editoriales cristianas y hemos sido aceptados como maestros, pastores y evangelistas. Estamos propugnando solo el amor y la unidad para que nos una a todos. Es nuestro avivamiento. Nuestra obra maestra es la tercera fuerza, el movimiento carismático. Este es el puente a Roma. Los protestantes nos han aceptado con los brazos abiertos. O sea que ellos generan un movimiento de todo amor, todo paz, vamos a dejar las diferencias, pero así nos metemos en altos puestos de poder en todas las diferentes, estatus, tanto religioso como civil, para poder llevar este nuevo orden mundial adelante, ¿no? Los primeros grupos que invadieron fueron los adventistas del séptimo día. ¿Sabéis quiénes son los adventistas del séptimo día? ¿Os suena?
pues ya hablaremos de ellos. Pero ¿ya no suena lo del séptimo día? Pues el séptimo día en la Biblia no es el domingo. ¿Eh? Sí. Y son los primeros a los que entran, porque les tienen un especial odio. ¿Por qué? Porque guardan el séptimo día. Y los hombres de negocio del evangelio completo, o sea que también fomentaron que los evangelistas y gente cristiana se metiera dentro de la masonería. Luego los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etc. Bueno, para que os hagáis una idea, todas las diferentes ramas del cristianismo habidos y por haber. Y después se fueron infiltrando en todos los seminarios, universidades y colegios, y los jesuitas pusieron en movimiento a la juventud católica, la Legión de María y los Caballeros de Colón para lograrlo. Ahora estos grupos no mencionan a Roma ni dicen que el sistema romano es una iglesia cristiana, ¿no? Como Estados Unidos vimos que hablaba de una determinada manera contra el catolicismo diciendo que eso es la bestia, lo tenía muy claro, pero ahora ya nadie dice nada. ¿Por qué? Porque se han ido metiendo, han ido cambiando los ideales, han ido cambiando la profecía, han ido cambiando todo el paradigma del mundo para que todo se vea como que ellos son los que ponen el punto de la moral y dicen lo que está bien al final del todo, ¿no? Bueno, aquí dice que iniciaron guerras civiles, asesinaron a presidentes y dictadores, la Primera y Segunda Guerra Mundial fue provocada por ellos fomentaron a Hitler, el comunismo moderno, o sea, todo estuvieron involucrados por ellos. Y aquí abajo que hay una cosa muy interesante, dice, los jesuitas desprecian a Israel y quieren a Jerusalén para el Papa Blanco. Quieren Jerusalén, quieren Tierra Santa. Y toda esta guerra que hay ahora montada con los judíos tiene que ver, y lo veremos. Ellen White, una mujer adventista ya en su tiempo, estamos hablando de 1800 y algo, ya hablaba de los jesuitas. Dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Ese es su objetivo, poder. Poder y más poder. El Evangelio, sin desmayar por el frío o el hambre, el trabajo, la miseria, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria. O sea, que habían cristianos a lo largo de toda la historia que por su fe eran capaces de soportar tortura, aislamiento, encierro, todo tipo de malestar, pero por el poder que se les confería por parte de Dios eran capaces de soportarlo. Y eso ellos lo aborrecían y lo aborrecen. Pero ellos son capaces de soportarlo, pero por otro poder totalmente satánico, ¿no? Dice, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. No había nada que a estas personas les hiciera mentir, les hiciera ir en contra de lo que creían, les hiciera abdicar, les hiciera contradecirse. Ellos se mantenían firmes hasta el final, firmes y fieles a la verdad. Entonces ellos, ¿qué querían? Destruir ese carácter, ¿no? Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, ¿os suena? ¿No? El Papa que va de, ay no, que yo soy muy humilde, ¿no? Yo tengo mucha humildad y ayudamos y que sí, Cáritas y esto y lo otro. Tenemos de caras al público una imagen como que somos humildes, pero por detrás tenemos todo el poder. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. O sea que ellos querían traer la Inquisición de nuevo. Así ya y sencillamente. Lo que fue la Inquisición en sus tiempos, ellos lo quieren otra vez. Bueno, vamos a saltarnos esto y vamos a ir directamente a lo que es el juramento jesuita para contrastar si esta mujer decía la verdad o no. O sea que cada sacerdote jesuita,
de esta orden militar católica cuando ellos, digamos que firman que ellos se van a hacer sacerdotes, incluido el Papa Francisco, el que falleció. Él firmó esto, que vamos a leer ahora. Es un poco fuerte, pero creo que es necesario de leer. Vamos a ir a los puntos más importantes. Dice, bueno, yo ahora en presencia del Dios Todopoderoso, imaginaos este momento de que igual ese sacerdote está arrodillado ante su superior y está jurando esto. Bueno, ante los apóstoles y todos los habidos y por haber, y la Virgen y todo lo que él quiera. Y dice, y juro que su santidad el Papa es vicerregente de Cristo y es el jefe verdadero y único de la Iglesia Católica o universal a través de la tierra, y que por la virtud de las llaves de atar y de soltar dadas a su santidad por mi Salvador Jesucristo, el poder que tiene de deponer a reyes, los príncipes, los estados, bienes comunes y los gobiernos y los heréticos pueden ser destruidos con seguridad. Por lo tanto, al máximo de mi poder, defenderé esta doctrina y el derecho y la costumbre de su santidad contra todos los usurpadores de autoridad herética o protestante cual fuere, especialmente la Iglesia luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y la autoridad y las iglesias ahora fingidas de Inglaterra y Escocia, y las ramas iguales ahora establecidas en Irlanda, y en el continente de América u otra parte, y todos los adherentes en respecto que pueden ser usurpados y heréticos, oponiéndose a la Sagrada Madre Iglesia de Roma. Puede ser pesado esto, pero para que veáis el contexto de que esto es despótico total, esto es tiránico y totalmente en contra de la libertad del ser humano. Ahora denuncio y entrego cualquier lealtad como debida a cualquier rey, príncipe o estado herético, sea protestante o liberal, u obediencia a cualesquiera de sus leyes, magistrados u oficiales. Declaro aún más la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, hugonotes y otros de nombre de protestantes, o los masones, para ser malditos. O sea que ellos también iban a ir a por la masonería. Y ellos mismos serán malditos si no abandonan lo igual. O sea que para ellos rechazan, no están sujetos a ninguna ley civil. Ellos van a rechazar totalmente siempre todo gobierno que no esté sujeto al papado. Siempre su orden superior va a ser su general de los jesuitas y el papa, ¿no? Declaro aún más que ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o a cualquiera de los agentes de su santidad en cualquier lugar en donde esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio que vaya, y haré lo máximo para extirpar las doctrinas heréticas protestantes o masónicas y destruiré todos sus pretendidos poderes legales u otros. Prometo y declaro aún más que se me dispensa para asumir cualquier religión herética para la propagación del interés de la Iglesia Madre. O sea que ellos pueden profesar, predicar, hablar y publicar documentos, cualesquiera que sean, en contra de la Iglesia Católica con tal de infiltrarse. Pueden hablar en contra de ellos mismos para generar una imagen como que no son lo que son, para luego llegar a los lugares de poder y empezar a infiltrar desde allí. Entonces no sabes quiénes son. Es una obra magistral porque es un ejército pero que no va de camuflaje. A ver, ¿dónde estaba? Dice que mantendré secreto y privado los consejos de todos sus agentes que de vez en cuando me confíen y no divulgaré directamente o indirectamente por la palabra, escritura o circunstancias lo que sea, pero ejecutaré todas las propuestas, órdenes dadas o descubiertas a mí por usted, mi Padre espiritual o cualquiera de esta orden sagrada. Prometo y declaro aún más que no tendré ninguna opinión o voluntad propia o ninguna reserva mental cual fuere, así como un cuerpo muerto o un cadáver. O sea que ellos no tienen ideales propios, no tienen pensamientos propios, son como un cadáver y les mandan, se les despierta y actúan, son agentes. Pero sin vacilar obedeceré cada comando que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Ahora viene para mí una de las cosas que me hizo más despertar. Que iré a cualquier parte del mundo que me puedan enviar, a las regiones congeladas del norte, las selvas de la India, o a los centros de la civilización europea, o a las regiones salvajes de los bárbaros de América, sin murmurar o descontento. Y seré sumiso en todas las cosas, sobre cualquier cosa que se me comunique a mí. O sea, un soldado, dispuesto a luchar en cualquiera de las condiciones, de penuria, hambre, pobreza, lo que sea. Prometo y declaro aún más que cuando se presente la oportunidad haré y emprenderé la guerra implacable secretamente y abiertamente.
contra todos los heréticos, los protestantes y los masones, como se ordene hacer. Los extirparé a ellos de la faz de la tierra, y no pasaré por alto ni por edad, ni por sexo, ni condición, sino colgaré, quemaré y despedazaré, herviré, azotaré, estrangularé y enterraré vivo a estos heréticos infames, rasgaré sus estómagos y las matrices de sus mujeres, y estallaré las cabezas de sus infantes contra las paredes para aniquilar su raza execrable. Yo os dije que iba a ser fuerte, pero también dije que es necesario. Sabéis, yo creo que reflexionando un día pensaba, yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar en una guerra es no saber quién es tu enemigo. Porque puedes estar luchando contra ti mismo y ni saberlo. Y esta gente tiene la habilidad magistral de provocar movimientos que la gente luche por un ideal y están luchando contra ellos mismos sin saberlo. Pero veis el carácter. ¿Veis el carácter de lo que ellos quieren? Principalmente con quienes, con cualquiera, con el que cree, yo que sé, que es budista o que es hindú o que es ateo, no, con el que quiere leer la Biblia, comprenderla y compartirla. Bueno, yo creo que es suficiente, pero básicamente veis que aquí dice que cuando no puedan ser hechas abiertamente estas cosas, o sea, cuando no tengamos el poder abiertamente, utilizaré secretamente la taza venenosa, la cuerda de la estrangulación, el acero de la daga o la bala de plomo, sin importar el honor, el rango, la dignidad o la autoridad de las personas, sea cual fuere su condición en la vida pública o privada. Así podré ser dirigido a qué hacer en cualquier momento por cualquier agente del Papa o el superior de la fraternidad del Padre Santo de la Sociedad de Jesús. Entonces, bueno, ahora luego dice que firma con sangre, con una daga y hace el pacto. Pero veis que ahí les da igual presidentes, que un civil cualquiera, nobles, no les importa. Ellos van al poder. ¿Con qué objetivo? Estos jesuitas, finalmente, a través de este hombre de aquí, que se llamaba Adam Weishaupt, yo alemán no sé, en 1776 fundaron las Illuminatis de Baviera. Y esto ya es algo que igual nos suena. Yo cuando escuché de los jesuitas me parecía, bueno, pues serán cristianos, ¿no? Pues jesuitas pues creen en Jesús y esas cosas. Pues vemos que de cristianos no tienen nada. Pues este hombre era judío, se hizo sacerdote jesuita y generó una orden, la orden de los Illuminatis de Baviera, en Alemania. Luego supuestamente le expulsaron, pero los jesuitas no funcionan así. Este hombre nunca dejó de serlo, ¿no? Entonces, vemos aquí este símbolo, que es el símbolo de los Illuminatis de Baviera. Esto es una lechuza, que le llaman la lechuza de Minerva, ¿no? O un búho, o la lechuza de Atenea, una diosa griega, y Minerva es la diosa romana. Curiosamente, el búho, ¿cuándo actúa? ¿De día o de noche? Entonces, ¿esto qué nos está llevando? Nos está llevando al ocultismo, nos está llevando a lo oscuro, nos está llevando a lo satánico, ¿no? Básicamente. Y representa el ¿qué? La sabiduría. ¿Recordáis? Anaíta, diosa de la sabiduría, Sofía Momoro, la mujer que también representaba sabiduría. O sea que aquí es sabiduría, pero ¿de lo bueno o de lo malo? Estamos hablando de sabiduría de lo oculto, ¿no? Aquí tenemos una diosa, por ejemplo, que se la conoce como Lilith, pero también como Inanna. ¿Recordáis? Anaíta, María Anna, Inanna, todas estas eran deidades que salían en la Biblia. Esta diosa sale en la Biblia. Y se la menciona, y se le rendía culto. ¿Y qué tiene a sus lados? Dos buitos. ¿Y qué más? Está sobre dos leones. Esta es Minerva, la diosa Atenea romana, porque primero era el imperio griego, que tenían a Atenea, y luego cuando pasó al imperio romano fue Minerva. Pero los dos son representados con un buito. Diosa de la sabiduría. Se la decía que era virgen, curioso como Anaíta, ¿no? Que era inmaculada, y diosa de la guerra, a la que se le rendían, siglos antes de Cristo, sacrificios humanos. Y no nos recuerda a los dos leones también y alada como Anaíta y Nanna. Vemos que hay una conexión entre estas diosas. Esto lo dejo aquí para que vaya quedándose, pero hoy no lo vamos a tratar.
¿Y dónde vemos el búho, el símbolo del búho en los Estados Unidos? Pues en el centro del Pentágono, que es el centro de defensa del país, hay un buito encima de un puesto de perritos calientes. Y diréis, bueno, qué casualidad, ¿no? Entonces el poder ocultismo masónico, satánico, estaba también en el ejército de los Estados Unidos, o se infiltró allí en un momento determinado. Esto es el Capitolio. Lo vimos en la primera imagen, ¿no? Que sería el Vaticano, el Capitolio, que es donde se establecen las leyes, ¿no? Donde se junta el Senado, etc. ¿Veis algo aquí curioso? ¿Veis alguna historia rara? Un búho. Establecido en las propias calles de Washington. Y aquí también vemos, por ejemplo, el Círculo DuPont, el Círculo Logan, el Círculo Washington, la Plaza Mount Vernon, el Watergate, el Verizon Center, la Casa Blanca. Y arriba tenemos justo en el centro del triángulo, ¿no? Vemos aquí el triángulo, la pirámide, y arriba, famosa pirámide y el ojo, y en el centro del ojo tenemos una logia masónica de rito escocés. Y todo esto formando una estrella de 5 puntas invertida, ¿no? Que todos sabremos lo que representa, ¿no? Un símbolo satánico total. ¿Dónde más está el búho? ¿Recordamos lo de la libertad de prensa que estaba dentro de los Estados Unidos? Pues esto es el Club de la Prensa Nacional, y vemos ahí en su símbolo un buito. Con lo cual este poder jesuita se estaba empezando a infiltrar dentro del país, porque recordad la profecía, todo esto va en base a la profecía, un poder cristiano, un poder que denunciaba el catolicismo, que iba a hablar como dragón. Y aquí tenemos el dólar original, el primer dólar que se estableció, bueno, el dólar de un billete, de $1, ¿no? Luego estaban obviamente los de 5, 20 y tal, pero este fue el primero, y veis que esto no suena al típico dólar que tenemos en la mente, ¿no? Ese que sale la pirámide y el ojo, pues es que aquí aún no estaba ese billete, luego lo veremos. Pero sucedió algo para que ese billete se transformara. ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué barco es este? El Titanic. ¿Qué tendrá que ver el Titanic? Pues hay una historia muy curiosa con el Titanic. Luego, claro, hicieron una película y se quedó todo allí como si nada, pero es que hay una historia de los jesuitas detrás del Titanic. Resulta que habían 3 familias bien poderosas que eran, digamos, los banqueros de los jesuitas, ¿vale? Los Rockefeller, la familia de JP Morgan, y los Rothschild. Ellos, digamos, que eran los que manejaban el dinero de los jesuitas. Como los jesuitas tienen esta capacidad de generar poderes secundarios, pero ellos los manejan, ¿no? De tal manera que ellos no se ven vinculados a los movimientos. Y en este libro, Los terroristas secretos, que está gratis en internet, lo podéis buscar, es muy buen libro, muy cortito, nos hablaba de que sobre el Titanic habían 3 personas muy importantes y muy influyentes, que estaban en contra de una cosa, y estaban en contra de la Reserva Federal. Os sonará, ¿no? La Reserva Federal de los Estados Unidos, donde se rige hoy en día pues, gran parte de lo que es el dólar, ¿no? Pero eso es una banca privada, y antes no funcionaba así. Entonces, ¿qué permitía, por ejemplo, o qué permite la Reserva Federal hoy? Pues acribillar al país a impuestos, a intereses, cosa que antes no era el objetivo, ¿no? Y estos 3 hombres estaban en contra de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hace la familia de JP Morgan? Construyen un pedazo de barco lujoso, lo publicitan como algo súper maravilloso, lo llenan de un montón de inmigrantes católicos provenientes de Italia, de Irlanda, y llenan este barco, y suben a Benjamin Guggenheim, a Isidor Straus y John Jacob Astor, que estos eran los hombres más poderosos, digamos, de aquella época en Estados Unidos, que estaban en contra de la Reserva Federal, o sea, en contra de la privatización de la banca y en contra de lo que estaban haciendo los jesuitas. Y ese barco, finalmente, ya sabéis lo que pasó. En 1909 se estaba construyendo este barco. Como leeremos aquí, dice, el Titanic fue construido con el número de construcción 401. Su construcción fue financiada por el empresario estadounidense JP Morgan. Pagó el barco, el pedazo de buque, ¿no? El más grande de la historia que se había hecho. Y luego lo hunden. ¿Cómo lo hunden? Vamos a verlo. En 1912 fue cuando zarpó este barco, ¿no? Hizo una ruta por Inglaterra y finalmente luego fue al Océano Atlántico, ¿no? Este hombre de aquí, Edward Smith, era el capitán del barco. Y en el libro se habla, y está demostrado, que este hombre trabajó para JP Morgan y estaba vinculado con los jesuitas. ¿Qué era? Era un sacerdote. ¿Recordáis que habíamos visto no lo puse, en el cómic, hablaba como que el 98% de los jesuitas no tienen que ser sacerdotes. Pueden ser laicos,
Pueden ser personas que están dentro de la orden, pero no tienen por qué llevar una sotana. Y este hombre era uno de ellos. Y recibió órdenes de hundir el barco. Recordad que ellos, ante la muerte, no les pasa nada. Si ellos reciben una orden de su superior, la obedecen, ¿no? A bordo del Titanic, esa noche, Edward Smith, el capitán, sabía cuál era su labor. Estaba bajo juramento, el barco se había construido para los enemigos de los jesuitas. Luego de 3 días en el mar, con solo un par de binoculares para ver en la proa, Edward Smith aceleró el Titanic a su máxima velocidad. O sea, en plena noche, en un lugar que él sabía que estaba repleto de icebergs, pone la máxima velocidad y se desentiende. A 22 nudos de velocidad, en una noche oscura, en un océano completamente lleno de hielo, cerca de un área de 80 millas cuadradas. Edward Smith hizo todo esto a pesar de que había recibido por lo menos 8 telegramas advirtiéndole que navegara más despacio. Le avisaron. ¿No se enteró? Ya que estaba navegando demasiado rápido. ¿Necesitaría Edward Smith siquiera un aviso? No. Él había navegado esas aguas por 26 años. Llevaba 26 años que se conocía esa ruta perfectamente. Él sabía que había icebergs en ese área, pero ni siquiera 8 avisos detuvieron a ese hombre que estaba sometido bajo el juramento de los jesuitas y bajo órdenes específicas de destruir el Titanic. El barco, que supuestamente era indestructible, el palacio flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de Reserva Federal. Para el 9 de abril de 1912, se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal, porque se hundieron todos en el barco. Todos los que estaban en contra de la Reserva Federal estaban en ese barco. En diciembre de 1913, el año siguiente, surgió el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra Mundial. Tenemos una sucesión de años, es al milímetro la manera de funcionar de estas personas, realmente es magistral. De admirar, no, desde luego, pero impresionante sí. 1912 se hunde el Titanic. 1913 se funda la Reserva Federal, cuando se hunden esas personas influyentes en ese barco. 1914 la Primera Guerra Mundial. Impresionante. Tienen la capacidad de dirigir naciones, de hundir barcos, hundir imperios, hundir a los más influyentes. Tienen la habilidad de maniobrar así. Entonces recordamos que vimos el primer billete del dólar y luego ese billete se transforma. En el 1935, el reverso del dólar, que es este de abajo que veis aquí, se emite por primera vez como un billete de la Reserva Federal. O sea que ya no es un billete gubernamental, digamos que es un billete privado. ¿Y cómo es ese billete privado? Recordemos que la Reserva Federal se estableció por los jesuitas y por su influencia. Este es el billete. Ya vemos un cambio totalmente radical, ¿no? Comparado con el primero, que simplemente salía el presidente y el número y un poco de decoración. ¿Todo esto es simple decoración? Vamos a ver. Lo primero, ¿qué dice? En God we trust, que es en Dios confiamos. ¿En qué Dios? Porque si esto proviene de los jesuitas... Vamos a ver lo primero. Annuit coeptis, una frase de 13 letras. Él ha favorecido nuestra empresa o nuestra empresa coronada por el éxito, significa esto. ¿Qué empresa? ¿Y por qué 13 letras? Pues en el ocultismo, 13 significa muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. Y también puede significar 12 más 1 igual a Mesías, ¿no? Los 12 discípulos y Jesús, las 12 tribus de Israel y Jehová. Digamos que dentro de lo bueno hay un paralelismo, y dentro de lo malo, ¿Satanás qué hace? Hace copias. Bueno, perdón, esto era, digamos, dentro de la numerología quizá, digamos, más sana, por así decir, ¿vale? Y dentro del ocultismo, el satanismo, 13 igual es a Lucifer y Satanás. O sea, 13 significa Satanás, básicamente. Y vemos la pirámide que tenía 13 niveles en la pirámide. Y tiene aquí una fecha en números romanos que es el 1776, que fue la fecha de declaración de independencia de Estados Unidos, pero curiosamente fue la creación de la Orden de los Illuminatis por los jesuitas en Baviera, mismo año. Y este símbolo, seguramente algunos de nosotros lo habremos visto, ¿no? ¿Nos suena? Aparece en portadas de textos jacobinos.
¿Quiénes eran los jacobinos? Los revolucionarios franceses dirigidos por los jesuitas, partidos relicarios franceses en la revolución de su país, símbolo del ojo que todo lo ve, ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado, con lo cual, sociedades secretas. Usado en blasones, escudos de armas de logias masónicas de todo el mundo. Los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. Viene del origen de mística egipcia, pero más bien diríamos babilónica, y quizás anterior. Representa la adoración al dios Sol, símbolo de Lucifer, portador de la luz, triángulo brillante que representa el esclarecimiento mental, como cuando los iniciados de las logias masónicas suben de nivel y su esclarecimiento mental se abre, ¿no? Porque se abren a nuevos conocimientos ocultistas. Y la letra griega es la delta, que significa transición. ¿Transición a qué? Pues a lo que dice abajo, Novus Ordo Seclorum, que es el nuevo orden mundial o el nuevo orden seglar de los siglos de las eras. Con lo cual aquí vemos un poder que se infiltró dentro de la banca estadounidense, dentro del país, y vamos a ir viéndolo a través de símbolos, como vamos identificando esa misma gente. ¿Y qué quieren? Un nuevo orden mundial. Quieren erradicar la libertad de conciencia, ¿no? De nuevo vemos este símbolo de aquí, que podemos ver que encaja la escuadra y el compás del símbolo masónico. Esto lo vimos en la primera conferencia que mostramos aquí. Pero fijaos cómo encaja la escuadra y el compás y nos da M-A-S-O-N, masón. Pero recordemos que los jesuitas se dedicaron a infiltrarse dentro de la masonería, o sea que a obrar en el mundo a través de la masonería como una cortina de humo, y ellos se vieran protegidos de la mala influencia que quedará atrás de ellos, ¿no? La gente dice, oh, son la masonería los que dominan el mundo. Pues hay alguien que domina por encima de ellos, ¿no? Y vimos también en aquella primera conferencia como esto era la estrella de Renfán o la estrella de Moloch, un dios al que se le rendían sacrificios humanos en la Biblia, ¿no? Esto no es la estrella de David, no es la estrella que llevaba David en ningún momento. La que tiene la bandera de Israel no es judía para nada, de hecho es todo lo contrario. 13 hojas en la garra derecha, de nuevo el número 13. ¿Veis aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué? Porque representa a Satanás. ¿Qué significa la rama de olivo? Símbolo de la paz y también del pueblo judío. 13 flechas en la garra izquierda. ¿Qué significan las flechas? Poder bélico. O sea que ellos manejan los movimientos de paz, pero también manejan los movimientos de guerra, ¿no? Y de nuevo, 13 flechas. 13 estrellas de 5 puntas sobre su cabeza, la cabeza del águila de aquí, formando una estrella de David, más bien la estrella de Renfán. Y pone también e pluribus unum, que significa de muchos uno o unidad en la pluralidad. Frase de 13 letras. ¿Os imagináis el nivel de concentración y de inspiración que estas gentes se tienen que concentrar para poder hacer estos diseños? O sea, esto no es porque a alguien le ha dado la gana hacer esos garabatos. Aquí hay personas muy ocultistas que están metidos en estas cosas. Y fijaos aquí, a ambos lados de lo que es los dos símbolos en grande, tenemos esta imagen de aquí, ¿a qué os recuerda? Pues como la cola de una serpiente de cascabel, que curiosamente tiene 13 bolas. Y este es el anverso, el otro lado del dólar, que aquí diréis, bueno, aquí no veo nada. Pues hay una cosita que tiene un detallito, como un sello en ese dólar, y es un buito. ¿Recordamos los Illuminatis? El símbolo del búho, pues ellos también estuvieron aquí metidos, ¿no? Entonces vemos una transformación del país poco a poco, una transformación de la economía, y aquí hay unos que como el gorrito frigio se estaban introduciendo dentro de las diferentes instituciones, ¿no? Y ahora esta imagen, ¿cuál es su objetivo final? Porque la cuestión realmente es decir, sí, quieren erradicar la libertad de conciencia, quieren imponer una marca a todo el mundo, pero ¿cuál es su objetivo final? Porque recordemos que el dólar está repleto del número 13 que representa a Lucifer. Ellos quieren esto. Quieren que esa cabeza pensante, que es Satanás, se una con la pirámide que es ellos. Quieren una venida, quieren una aparición, quieren que Satanás se aparezca a este mundo y reine aquí. Eso es su objetivo final. Y la Biblia habla de esto, de una falsa venida
de Cristo. Antes de la venida de Jesús, Satanás vendría apareciéndose como si fuera Él, pero ellos le estarían esperando y ellos estarían trabajando para Él. Vemos otro símbolo del búho dentro del Bohemian Club, que es el club bohemio, se podría decir, ¿no? La traducción. Y vamos a ver este artículo porque yo me quedé sorprendido de verlo realmente publicado en un artículo, en el ABC. La extraña sociedad secreta a la que pertenecen todos los presidentes de Estados Unidos desde 1872. Bueno, yo no sé si todos, pero muchos de ellos sí. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que están en este club, que es dentro de un bosque, y vemos al presidente Nixon a la derecha y Ronald Reagan a la izquierda. Vamos a ver de qué trata este club. Escritores como Mark Twain o Jack London, multimillonarios de leyenda como William Randolph Hearst o David Rockefeller, destacados políticos conservadores como Dick Cheney, Donald Rumsfeld o Henry Kissinger, y presidentes del gobierno como Dwight Eisenhower, Ronald Reagan y George Bush padre e hijo, desde que se fundó en San Francisco en 1872, la exclusiva sociedad secreta del Club Bohemio ha contado entre sus miembros con los hombres más ricos, poderosos e influyentes de la historia de Estados Unidos. Y como posiblemente ya sospechen, entre ellos no hay ninguna mujer. Su ingreso está absolutamente prohibido. Hoy en día se ha transformado en una sociedad de multimillonarios elitistas que cada mes de julio se reúnen en el campamento del Bohemian Grove, dice, un terreno de 11.000 metros cuadrados situados junto a la pequeña localidad de Monterrío en el norte de California. Incluso dice que hay artistas, gente influyente, todos pertenecen a este club, de unos limitados, ¿no? Entre este resto, a lo largo de este siglo y medio, se han encontrado todos los presidentes del gobierno republicanos y muchos de los demócratas. Sin embargo, todo ha estado rodeado siempre de un gran secretismo y unas estrictas medidas de seguridad. Nuevo orden mundial, nos dice. Cuenta la leyenda que el proyecto Manhattan, el mismo que condujo a la creación de la bomba atómica caída sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, tomó forma en el Bohemian Grove. O sea que el plan de lanzar una bomba atómica y matar a cientos de miles de personas se orquestó allí. Como se conoce en inglés, durante una reunión celebrada 3 años antes, y que fue también ante los miembros de esta sociedad secreta donde Richard Nixon dio el discurso que le abrió a la puerta a la presidencia en 1967. No ha faltado tampoco numerosas teorías de la conspiración, algunas de las cuales tan difíciles de creer como que los Boos, nombre por el que se conoce a sus socios, trabajan en secreto para establecer un nuevo orden mundial y celebran rituales paganos con connotaciones satánicas. ¿Qué os parece? ¿Suena como de chiste o suena de película? ¿Presidentes de gobierno involucrados en rituales satánicos? Hasta hace unos meses, nuestros conocimientos del Bohemian Grove, ese escondite exclusivo de la élite para estadistas de Washington y personas prominentes, todas masculinas, eran mínimos. Interpretamos sus comportamientos como inmaduros, incluso vergonzosos, ya que actúan como adolescentes con problemas emocionales. Bueno, sí, algunos dicen, no, es que van ahí a pegarse la juerga padre, a desfasarse unos días, liberan tensiones y luego vuelven otra vez al cargo, a sus empresas, presidencias y tal y cual, ¿no? Como que, bueno, como si fuera un club de los Scouts o algo así. Este lugar es donde Kissinger, Ford, Nixon, Bechtel y Bush, Cheney, Hoover y sus amigos vienen para relajarse y si quieren comportarse como niños en su privilegio porque están en una finca privada. No obstante, informaciones recientes podrían cambiar esta percepción. Parece ser que sus actividades no solo incluyen emborracharse y drogarse, sino también participar en secuestros, violaciones, pedofilia, sodomía y asesinatos rituales. Cualquier investigación de estas denuncias está prohibida por la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Durante décadas ha habido rumores vagos de extrañas actividades en las zonas más apartadas de la finca. Informes fiables hablan de rituales druidas, con personas que llevan ropa roja con capucha y desfilan y cantan al gran búho delante de una pira funeraria de cadáveres. Bueno, estos son los rumores, ¿no? Pero recordamos ese dios de la Biblia, Moloch, al que se le rendía sacrificios. Su estrella está en el mismo lugar que estaba el buito, porque todo está relacionado con el mismo culto. Y aquella Atenea, Anaíta, Inanna, Lilith, todas esas deidades a las que se rendían culto precisamente ¿con qué? Con ritos sexuales, como estos de aquí, con sodomía y demás, y también
con sacrificios humanos. Por su parte, el polémico periodista estadounidense Alex Jones, uno de los principales promotores de las teorías conspirativas en torno al Club Bohemio, logró grabar el que es el evento más controvertido del campamento, la conocida como Quema de las Preocupaciones. La ceremonia se celebra el primer fin de semana del campamento de noche frente a un pequeño lago. Un grupo de hombres con antorchas y vestidos con togas y capuchas prenden fuego a una efigie cubierta por un manto frente a la estatua gigante de un búho de más de 12 metros de altura. Una efigie es como una figura material representando una persona, ¿no? Ellos dicen que lo que sacrifican ahí es un muñeco delante de un búho gigante y lo queman. Cuando el vídeo se hizo público, Ike advertía: estas son las personas que dirigen nuestro mundo. El presidente George W. Bush, igual que su padre y abuelo, va a las reuniones del Bohemian Grove, llegando pocos minutos después de filmar la ceremonia. En un comunicado, el Bohemian Group aseguró que tan solo se trataba de una representación teatral que simbolizaba el adiós a las preocupaciones diarias de los socios. Solo es teatro. Nos juntamos aquí, en medio de un bosque, en medio de la nada, para representar teatralmente sacrificios humanos delante de un búho gigante que representa a deidades paganas babilónicas, lo quemamos vivo a esta efigie y nos emborrachamos y demás porque, bueno, pero es que son los presidentes del país más poderoso de este mundo. Qué gentuza es la que está gobernando, ¿no? Es para reflexionar realmente en qué mundo vivimos, porque si las personas que conservan el poder en este país, en este mundo, hacen este tipo de cosas, entonces ¿en qué mundo vivo? ¿En qué tengo que creer? Esta es una imagen de la grabación que se hizo a escondidas, que ahora veremos una parte de ella, y aquí vemos a Bush hijo y Bush padre en este bosque. De nuevo, otra imagen de las pocas, únicas que se han filtrado de ese lugar cuando en aquella época estaba funcionando. Los veis aquí todos como si fueran unos Boy Scouts sentaditos en la tienda y dices, qué inocentes y qué dóciles, ¿no? Y estas son imágenes de, bueno, gente que hoy en día se realmente ha arriesgado y se ha metido ahí a grabar imágenes modernas ahora de este lugar, ¿no? Para que veáis que realmente existe. Vamos a ver el testimonio de este hombre que yo vi hace muchos años y fue el que a mí me hizo también despertar mucho a realmente qué es lo que pasa en este mundo, ¿no? Hola, soy Alex Jones y soy presentador de radio y televisión en Austin, Texas. Durante muchos años he estado denunciando las actividades delictivas de la élite mundial, también conocida como el Nuevo Orden Mundial. Pero una y otra vez en mis investigaciones me encuentro cara a cara con algo que incluso a mí me cuesta creer. Y es que la élite, una vez más los llamados reyes del establishment, los que más saben las visiones de los ungidos, están obsesionados con el ocultismo, desde presidentes hasta gobernadores, pasando por los líderes de la industria. Ahora bien, yo personalmente soy cristiano, pero incluso un ateo debería preocuparse por la información que vamos a presentar en este nuevo documental. Verán, durante más de 120 años, en el norte de California, en el condado de Sonoma, en un bosque aislado de secuoyas de 2.700 acres, líderes de todo el mundo, primeros ministros, cancilleres, presidentes, gobernadores, de nuevo los líderes de la industria, la banca, el mundo académico, los medios de comunicación, Hollywood, solo unos pocos elegidos, algo más de 2.000 personas, viajan allí para participar en extrañas y antiguas ceremonias religiosas, cananeas, luciferinas y misterios babilónicos. Al menos eso era lo que se rumoreaba, y se había difundido la historia de que adoraban a un dios búho de piedra de unos 14 metros de altura. Entonces empecé a leer algunos documentos sobre este personaje llamado Moloch del Antiguo Testamento, mencionado muchas veces en Levítico. Eso está en la Biblia. ¿Por qué los líderes mundiales viajan al medio de la nada para adorar a esta cosa? Bueno, tenía que comprobarlo por mí mismo, y logré infiltrarme. A través del servicio secreto, a través de los guardias y a través del departamento de sheriff del condado de Sonoma. Estuvimos dentro 4 horas, eso es un día de las 2 semanas que se reúnen allí para el reconocido Festival de Fuego de Verano del Bohemian Club. Bueno, básicamente eso es todo por mi parte. Es difícil describirlo con palabras. Espero que nuestras cámaras ocultas puedan mostraros una pequeña parte de lo que presencié.
Está hablando de que antes de esa ceremonia de la quema de la efigie tienen un gran banquete, ¿no? Eso es parte del documental que dura 2 horas y solo muestra unos fragmentos. Y aquí nos muestra ahora, nos va a mostrar lo que es el programa que en aquel momento, en aquel año, el programa de invitación a los iniciados, donde hay un pequeño demonio en una parte del programa, que sale ahí como con una escobita, y aquí un esqueleto humano, que este hombre lo llevó a analistas, digamos, médicos, y dijeron que era una representación de un esqueleto de un infante, por el tamaño del cráneo, por las manos, o sea que ellos dicen una efigie, pero luego veis lo que representan en sus propios... Ahí les graba todos reunidos, preparados para el evento, ¿no? Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy doubts. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Bueno, realmente pensar que esos son los dirigentes de las empresas más poderosas, de los presidentes de del país más poderoso del mundo, es realmente macabro imaginarse estas personas que están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente su creencia? ¿En qué creen? Pues esto nos delata bastante, ¿no? Entonces, si los poderosos de este mundo, los que mueven todo esto, los que mueven todo este organigrama de control, digamos, ¿no? ¿Creen en estas cosas? Cuando yo me di cuenta de esto, tuve que reflexionar y decir, ¿y entonces yo en qué es lo que voy a creer? Porque yo no era creyente. ¿En qué es lo que voy a creer? Si los que dominan este mundo creen en Satanás, ¿yo voy a ser tan estúpido para no investigar si Jesús existe o no? Aquí, por ejemplo, vemos las manos de Barack Obama, ¿no? Con un anillo masónico, y él también, junto a Joe Biden, y todos no tienen ningún problema. Lo hacen delante de todos. Es que, hasta cierto punto, es que ni se esconden. Si tú quieres indagar y quieres buscar, ves claramente cuál es el carácter de estas personas, ¿no? Y veis que bien se llevan todos juntitos. Esas son las personas que dominan el mundo, pero recordemos, era un país que nacía o surgía como protestante, un país que surgía defendiendo la libertad de conciencia, defendiendo las libertades de las personas, pero que iba a hablar como dragón. ¿A través de qué? Pues obviamente a través de una infiltración del catolicismo, ¿no? Entonces, ellos no son los que dominan el mundo, recordemos, porque la Biblia nos dice quién es. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ese poder, el papado. Y la mujer, has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El papado es el que domina, no lo olvidemos, aunque veamos a esto que parece como muy, vaya, tiene el dólar y no sé qué, y son satanistas y gobiernan el mundo y el orden mundial, pero hay unos que están por detrás. ¿Qué son estos de aquí? También, ¿no? Yo no sé si es que estaba muy contento ese día Benedicto, o se le escapó lo de las manos, o no lo sé. Y recordemos, ¿no? Sofía Momoro, ¿qué llevaba cuando estaba pisando el Cristo? Y si miráis las imágenes de las Marias, muchas de ellas llevaban zapatitos rojos. 1952, vamos a hacer un paso de historia, a ver qué pasó. ¿Sabéis quién es, obviamente, no? Famoso Kennedy. 1963 fue su asesinato. Kennedy, ¿qué es lo que estaba intentando hacer en aquel tiempo? En aquel tiempo se estaba moviendo la guerra de Vietnam. Y Kennedy estaba intentando hacer dos cosas. Una, eliminar la Reserva Federal, que ya había sido establecida, y dos, retirarse de Vietnam. Dos cosas que a los jesuitas no les interesaba. En este libro que habíamos mencionado antes habla mucho de ello, ¿no? Y esta mujer aquí fue una de las testigos de su asesinato. ¿Y sabéis quién es este hombre? Este hombre es su vicepresidente.
en ese momento, el presidente Johnson, que luego fue presidente. Fijaos lo que dice, ¿de acuerdo? Porque él estaba entonces intentando derogar, quitar movimientos de los jesuitas y hablaba contra las sociedades secretas. Y esta mujer tiene un testimonio que dice esto precisamente os lo voy a resumir, pero vamos, básicamente está aquí en inglés, de que el servicio secreto que estaba protegiendo a Kennedy normalmente tenían una formación para ir alrededor del vehículo. Unos delante, otros detrás, uno izquierda y uno derecha. Pues resulta que el jefe de seguridad en ese momento le habían dado una orden de que fueran todos por la parte trasera, porque querían que a la gente del público viera a Kennedy libremente. O sea, que hubiera vía libre por los laterales y por la parte delantera, que ellos solo fueran por detrás. Y si os fijáis, aquí tenemos el coche, y aquí por detrás está todo lo que son los guardias de seguridad. No hay ninguno por delante. ¿Y qué más también dijo? Que el vicepresidente, ya al girar la curva, que les habían desviado la ruta, digamos, imaginaos, ¿no? ¿Cómo se dice? Una procesión de un presidente, donde todo el mundo le va a saludar, en un principio iba a ir por aquí, pero desvían la ruta. Iban hacia otro sitio. Y están todo el mundo saludando, etcétera, y nada más girar la esquina, unos 30-40 metros antes de donde es asesinado, el vicepresidente empieza como a hacer como que se le ha caído algo en el fondo del coche, como a agachar la cabeza. ¿Sabía algo? Pues Kennedy es asesinado en el 63 y luego a él le votan como presidente. Qué curioso. Claro, ante la población, el drama de Kennedy, todo el mundo empatiza con su partido, muere el presidente, pues entonces todo el mundo eligió al vicepresidente y dijeron, no, este partido era bueno, hay que continuarlo, pero este hombre estaba en el ajo. Este hombre estaba metido en el asesinato de Kennedy, porque sabía lo que iba a suceder. ¿Y qué es lo que hace este hombre? 2 años después del asesinato, en 1965, él tiene una reunión, por primera vez un papa va a Estados Unidos en toda la historia de ese país. 1965 fue la primera visita de un papa a Estados Unidos. Pues este fue el primero que lo permitió. Justamente el que estuvo al lado de Kennedy cuando lo asesinaron, el que estaba yendo en contra de los jesuitas. Y a este hombre le permiten tener un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, en Nueva York, y tener una misa en el estadio de los Yankees. Imaginaos ahora, digamos, en la época, yo qué sé, digamos en una época franquista, ¿no? Que no era una dictadura de Estados Unidos, pero era firmemente protestante. Cogen a un imán musulmán, lo traen a España y le permiten oficiar una ceremonia religiosa en el Bernabéu y llenan el estadio. Diréis, imposible. Pues esto es lo que sucedió aquí. Miles de personas fueron a recibirlo porque, obviamente, infiltraron Estados Unidos con un montón de inmigrantes católicos por parte de Europa. Esto fue la primera vez que sucedió en 1965. 1979, Juan Pablo II visita Estados Unidos, y esta vez desde el balcón de la Casa Blanca, dentro del gobierno de los Estados Unidos. Esto es profecía, porque ya estaba avisado, un poder que iba a ser como cordero iba a hablar como dragón. Y lo mismo, le dejan hablar en las Naciones Unidas y oficiaron una misa en el estadio de los Yankees, de nuevo. 1987, presidente Nixon, que estuvo dentro del Bohemian Grove, también con Juan Pablo II. 1993, 95 y 99, con Bill Clinton, también dentro de sociedades secretas. Y aquí en el 2004, bueno, Juan Pablo II estaba muy mayor, de presidente estaba Bush, hijo, y Juan Pablo, claro, ya no podía ir a Estados Unidos, pero él va al Vaticano y le entrega una medalla de la libertad. Un presidente de los Estados Unidos, después de todo lo que hemos visto, de su primera enmienda, de su constitución, de sus declaraciones, de lo que realmente creen, entregándole la medalla de la libertad al poder más opresor de este planeta, denota desde luego quién está mandando por encima de este hombre, ¿no? Y finalmente acabamos aquí con esta imagen, con el funeral de Juan Pablo II, y tenemos a Bush hijo, Bush padre, con su mujer, Bill Clinton, todos arrodillados ante el cadáver de Juan Pablo II, rindiendo pleitesía a ese poder. Aquí esto fue una imagen de lo más profética porque declaraba que esa profecía se estaba cumpliendo, de que esos dos poderes se estaban uniendo, con lo cual